o Santo Padre. Suas viagens em países da língua espanhola foram sempre politicamente incômodas. Em sua primeira viagem à América Latina, ele deixou os líderes da igreja atônitos, denunciando a liberação da teologia da libertação. A teologia da libertação mistura catolicismo com atividade marxista. Muitos na América Latina viram isso como uma forma de sair da pobreza e impotência. Mas para o Papa João Paulo isso foi contrário à missão espiritual da igreja. E líderes que continuaram apoiando isso foram substituídos. O confronto mais direto entre o Papa e os líderes de esquerda foi em Nicarágua, em 1983. Na chegada, ele repreendeu um padre que havia se recusado a deixar o governo. Mas o pior atrito foi mais tarde. O altar para a missa estava cheio de imagens revolucionárias, mas um símbolo estava faltando de propósito. Não havia uma cruz. Manifestantes que aparentemente apoiavam o governo gritavam: "Queremos paz". Logo o Papa deu um basta. Silêncio, ele exigiu. A primeira que quiere la paz es la iglesia. A primeira que quer a paz, ele disse, é a igreja. Ele foi tratado com mais respeito em 1996, quando voltou a Nicarágua, agora com uma administração mais cordial. Durante seu legado, a Igreja Católica enfrentou competições crescentes com o domínio protestante da América Latina. Mas boas-vindas calorosas eram uma norma em países de língua espanhola e em comunidades de língua espanhola. Em resposta, ele sempre pedia um compromisso maior com a Igreja. Foi isso que ele disse aos devotos de San Antonio, Texas. Me llena de gozo el saber que el número de los sacerdotes religiosos y religiosas hispanos va en aumento, pero aún son necesarios mucho más. Jóvenes hispanos, sentís la llamada de Cristo. Familias hispanas, ¿estáis dispuestos a entregar vuestros hijos al ministerio de la Iglesia? ¿Rogáis insistentemente al dueño de la mies que envíe operarios a su mies? Cristo necesita operarios que trabajen en la abundante mies de la comunidad hispana y en toda la Iglesia. Church in Poland is living its own life, and I suppose that is important for the church everywhere, to living its own life, to realize its own mission. The most important problem is that is atheism and Marxism, that is a anti-religious ideology and system. Des procédures que le cardinal Ratzinger utilise dans les années 80 pour mener un combat acharné contre les théologiens de la libération d'Amérique du Sud. Ces derniers se tiennent aux côtés des communistes pour combattre la pauvreté et la misère. Ils prêchent pour une église du peuple, placent Jésus au coude à coude avec Karl Marx et n'ont pas peur de s'approprier le mot « lutte des classes ». Pour la Curie, c'est un problème existentiel. Presque la moitié des catholiques vivent en Amérique du Sud, et un schisme entraînerait la fin de l'Église universelle. Le cardinal Ratzinger condamne, dans plusieurs décrets, les idées de la théologie de la libération. En ce qui concerne la théologie de la libération, nous avons tranché et affirmé qu'elle faisait fausse route. En effet, cette politisation de la théologie menait à celle de l'Église. Je tenais et tiens toujours cette politisation de l'Église comme quelque chose d'inconciliable avec la foi. Selon cette théologie, un chrétien ne peut adhérer qu'à un seul parti. Il ne peut agir politiquement que dans une seule direction. En fait, le salut de la planète ne viendrait plus du Seigneur, mais d'un engagement politique. Il faut rectifier tout ça. Le théologien de la libération, Leonardo Boff, est outré par le manque de commisération de la Curie. Dans son livre « Église, charisme et pouvoir », il compare même le Vatican au parti communiste de Staline. Un affront que le cardinal Ratzinger ne laisse pas passer. Boff est convoqué au palais du Saint-Office. Là, il refuse de se déjuger.
la sentence ne tarde pas à tomber. Nous avons exigé qu'il cesse de faire des conférences de par le monde pendant 1 an. Il avait le droit de continuer d'enseigner, ce qu'il n'a pas fait. Nous trouvions qu'il était trop bavard et que cela lui ferait du bien d'interrompre un peu son activité de conférencier compte tenu des questions que ces textes posaient. Il devait s'accorder une sorte de congé sabbatique pour réfléchir en profondeur à ce que nous lui reprochions. Ces profondes réflexions et les violentes altercations avec la congrégation pour la doctrine de la foi amènent Léonard de Beauf, comme de nombreux autres théologiens de la libération, au même résultat. Ils abandonnent leur ministère sacerdotal. En 1989, le monde communiste s'effondre, et avec lui l'espoir d'un ordre social plus juste, basé sur le modèle marxiste. Un renforcement inattendu des positions de la congrégation. La plupart des croyants se détournent de la solidarité envers les pauvres, telle que l'a prêché les théologiens de la libération. Pour la congrégation, c'est une preuve du bien fondé de ces méthodes intransigeantes. Pourtant, les problèmes qui, dans les années 60, avaient provoqué l'entrée en lice des prêtres rebelles sont toujours d'actualité. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. La afirmación original de la autoridad del Papa. Esta frase no permite ninguna desobediencia. Si queremos tener fe, tenemos que ser capaces de obedecer. Me doy cuenta de que es muy duro hablar de obediencia en la iglesia de hoy. Pero quisiera destacar que pertenecemos a una iglesia en la que la obediencia es la base de la fe. Pero hay disidencia entre la iglesia y sus miembros. La ordenación de nuevos obispos por parte del Papa topa con el rechazo y la resistencia de los fieles. En Viena, las fuerzas del Estado tienen que abrir paso para que el nuevo obispo elegido, un conservador, pueda llegar a la iglesia. A Juan Pablo II no le afectan las protestas. Quiere hombres que piensen como él. Los obispos son nombrados por el Papa, no elegidos por la gente. Él es un monarca absoluto al fin y al cabo. Él es como el Sol, con los otros planetas a su alrededor. No ha cambiado, simplemente no puede cambiar. El Papa nombra a un alemán como guardián de la fe, el cardenal Ratzinger, que se encargará de preservar la pureza de la doctrina. Su organización era conocida con el nombre de Inquisición General. Sus viejos archivos se encuentran en los sótanos del Vaticano. Incluso hoy, su objetivo es eliminar toda herejía. Diría que nadie debe ser intimidado innecesariamente, pero tampoco hay que tomar un sendero que esté fuera de la ley. La preservación de la verdadera identidad es muy importante. Todos deben saber qué es ser católico y qué no lo es. Debe ser un proceso interno, sin fanatismo, pero como he dicho, tiene que haber una ley. También existía una tendencia lógica y legal, pero no exenta de problemas para el Vaticano: la teología de la liberación en Latinoamérica. El Papa visita el continente 13 veces y manifiesta su apoyo a los derechos humanos. Sin embargo, acusa a los teólogos de la liberación de ir por el camino equivocado. El Papa es muy estricto a la hora de llamar a sus líderes al orden. Fue ese Papa que me condenó. El Papa me sentenció al silencio. Me prohibió enseñar teología, viajar, tomar parte activa en la iglesia. Y la justificación para todo esto fue que la teología de la liberación estaba poniendo en peligro la esencia del Evangelio. Coloca en riesgo los contenidos del Evangelio. Latinoamérica, un continente que ofrece un gran contraste entre ricos y pobres. ¿Qué respuesta tiene el Evangelio para esto? ¿Se les permite a los cristianos usar la violencia para evitar la injusticia? Algunos sacerdotes y teólogos afirman que sí,
Pero Juan Pablo II recuerda el ejemplo de Cristo. Usad las palabras y no la violencia. En Perú, el Papa dice amargamente, el crimen nunca puede ser un camino para la libertad. Los teólogos de la liberación basan sus ideas en Marx y Lenin. Esta es la causa de los problemas. Yo creo que mucho de eso se debe naturalmente a la experiencia personal de Juan Pablo II, ¿no? Es alguien que viene de un país de régimen comunista, que pudo ver de cerca entonces opresiones, injusticias, maltratos, faltas de libertad que se daban en su país, y entonces viene mucho de esa experiencia directa. El Papa polaco conoce el comunismo y su método de funcionamiento. Tiene seguidores en este edificio de Roma, el centro del Opus Dei, la obra de Dios. El Papa es una figura muy admirada aquí. El día anterior a su elección, Karol Wojtyła oraba ante la tumba de Escrivá, el fundador del Opus Dei. Los críticos lo consideran una orden secreta dentro de la Iglesia y le acusan de una excesiva lealtad al Papa. Juan Pablo II ha aumentado el poder del Opus Dei. Beatificó a su fundador en un proceso rápido, y cuando hay algún sillón de obispo por ocupar, los candidatos del Opus Dei tienen cierta ventaja. El Opus Dei ha llegado a ser muy poderoso en Latinoamérica, especialmente en Perú y México. Esta gente también suele criticar la teología de la liberación. Karol Wojtyła pretende aplicar la experiencia de sus primeros tiempos en Polonia a toda la Iglesia. Cree que la Iglesia debe protegerse de todas las aberraciones de nuestro tiempo, sea cual sea su origen. En el este, soplan aires de cambio. La teología de la liberación nació fundamentalmente en los países de Latinoamérica como Brasil, Perú o El Salvador, donde la causa del pobre y la situación de muerte injusta preocupa a todos aquellos teóricos de la teología que viven directamente estas situaciones. A primeros de septiembre, Leonard Boff, un franciscano brasileño, fue llamado a Roma para explicar algunos puntos de los expuestos en su último libro titulado Iglesia, Carisma y Poder. Tanto él como el peruano Gustavo Gutiérrez o el salvadoreño John Sobrino han visto sus escritos analizados con lupa por el cardenal alemán Joseph Ratzinger, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, antiguo Santo Oficio. Sobre la teología de la liberación, el Papa ha dicho que la Iglesia debe defender la causa del pobre, pero que para ello no es necesario ningún apoyo en la filosofía marxista. Un aspecto fundamental para promover a los pobres está en el modo en que los vemos. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Las ideologías terminan mal. No sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado, ¿en qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre. Siempre. Piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo.